El amanecer se filtraba por las cortinas de la lujosa suite nupcial, tiñendo de dorado los muebles antiguos y la delicada tela del vestido de novia. Valentina despertó con el sonido suave de las olas golpeando la orilla. Su corazón latía con fuerza, pero no de nerviosismo, sino de una emoción que se mezclaba con una inquietud inexplicable. Era el día que siempre había imaginado. El vestido blanco de ensueño colgaba en el perchero como un símbolo de lo que estaba por venir. El aire tenía un aroma sutil a jazmines y vainilla, y el murmullo de las damas de honor en la habitación contigua le recordaba que no estaba soñando. Pronto, caminaría por el pasillo de la majestuosa iglesia y se convertiría en la esposa de Alejandro Montero, el hombre que había cambiado su vida. Alejandro era el epítome del príncipe moderno, apuesto, elegante, con una mirada que hipnotizaba y una fortuna que lo convertía en el sol de cualquier reunión social. Pero lo que más la había enamorado de él no era su riqueza, sino la forma en que la miraba, como si ella fuera lo único que importara en el mundo. Durante los últimos meses, su relación había sido un torbellino de emociones, una historia sacada de los cuentos más románticos. Con él, había vivido cenas bajo las estrellas, viajes inesperados a lugares paradisíacos y confesiones nocturnas que la hacían sentir como la protagonista de un amor eterno. Pero esa mañana, a pesar de la felicidad evidente en cada rincón de la habitación, un pensamiento persistente la atormentaba. Había algo en Alejandro que siempre había parecido un misterio. Nunca hablaba demasiado sobre su pasado, esquivaba preguntas sobre su familia y evitaba las fotografías antiguas. Valentina había elegido ignorar esos detalles porque el amor que sentía por él era más fuerte que cualquier duda. Sin embargo, el peso de esas preguntas sin respuesta se hacía más presente ahora, justo en el día en que sellarían su destino juntos. Las horas avanzaban con rapidez. Entre risas nerviosas y últimos retoques, su madre le colocó el velo con una ternura que le recordó su infancia. Su padre, un hombre fuerte y protector, la miró con orgullo y emoción contenida. Todo estaba listo. La limusina la esperaba para llevarla a la iglesia, donde la prensa ya se agolpaba para capturar cada instante de la que sería la boda del año. Valentina tomó aire, repitió mentalmente que todo estaba bien, y salió del hotel con la seguridad de que estaba a punto de vivir el día más feliz de su vida. No tenía idea de que, en cuestión de minutos, su mundo perfecto se sacudiría con una verdad que jamás imaginó. El automóvil avanzaba por las calles de la ciudad con un ritmo pausado, como si el tiempo quisiera darle a Valentina un último respiro antes de enfrentar el momento más importante de su vida. A través de la ventana, los edificios pasaban en un borrón de luces y colores, pero su mente estaba atrapada en los recuerdos de cómo había comenzado todo con Alejandro. Se conocieron una tarde de verano, en una galería de arte donde Valentina trabajaba como curadora. La exposición era un evento exclusivo, con invitados de la alta sociedad, empresarios, celebridades y aristócratas que se movían entre las piezas con copas de vino en la mano y sonrisas ensayadas. Ella estaba revisando los últimos detalles de una escultura cuando sintió una mirada fija en su espalda. Se giró con disimulo y lo vio por primera vez. Alejandro Montero destacaba entre la multitud como si el universo entero conspirara para que sus caminos se cruzaran. Alto, de porte distinguido, con un traje impecable que se ceñía a su cuerpo con la elegancia de alguien que nació para vestirlo. Pero lo que más la impresionó fue su mirada, oscura e intensa, como si escondiera secretos imposibles de descifrar. Suscríbete al canal y dale like a este video. Solo suscribiéndote al canal aseguras nuevas historias. Desde el primer instante, hubo una conexión entre ellos, una corriente invisible que la hizo estremecerse cuando él se acercó y pronunció su nombre con una seguridad abrumadora. No fue el típico coqueteo superficial. Alejandro tenía una forma de hablar pausada, con palabras medidas que parecían tener un peso especial. Le preguntó sobre la exposición, sobre su trabajo, sobre sus gustos.
No era como los demás hombres que había conocido, interesados solo en la apariencia. Él parecía querer conocerla de verdad. Aquel primer encuentro fue solo el inicio. Alejandro la conquistó con su inteligencia, su sentido del humor y su capacidad para hacerla sentir como la única mujer en el mundo. La llevaba a lugares exclusivos, pero también a rincones escondidos de la ciudad, donde le contaba historias de su infancia con un tono nostálgico. Sin embargo, cada vez que la conversación giraba en torno a su familia o su pasado, él cambiaba hábilmente de tema. Las semanas se convirtieron en meses y su relación se volvió intensa. Alejandro le demostró su amor de formas inesperadas. Una vez, bajo la lluvia, la sorprendió con un baile improvisado en medio de la calle. En otra ocasión, le envió un libro con una dedicatoria secreta, diciéndole que cada palabra escrita allí reflejaba lo que sentía por ella. Pero había algo más, algo que Valentina no podía ignorar. Había noches en las que Alejandro desaparecía sin explicación, viajes de negocios de los que regresaba con una sombra de preocupación en la mirada. Aunque intentaba convencerse de que todo era normal, una parte de ella sabía que él escondía algo. El sonido de los claxones la devolvió al presente. Estaban llegando a la iglesia. Valentina respiró hondo, intentando apartar esos pensamientos. Alejandro la amaba, lo sabía. Lo que fuera que ocultaba, no podía ser más grande que lo que sentían el uno por el otro. Cuando el auto se detuvo frente a la iglesia, una multitud de periodistas y curiosos se agolpaban tras las vallas de seguridad. Las cámaras destellaban, capturando cada instante de la llegada de la novia. Valentina se quedó un segundo en el asiento, contemplando la enorme catedral, con sus imponentes puertas de madera labrada. Era el momento. Todo lo que habían vivido los había llevado hasta ahí. Y aunque en el fondo de su alma aún sentía un presentimiento extraño, decidió ignorarlo. Lo único que importaba era que en unos minutos, Alejandro y ella estarían juntos para siempre. La puerta principal de la iglesia se abrió con un crujido solemne, permitiendo que el brillo del sol matutino bañara el mármol frío de la entrada. Valentina apareció en el umbral como una visión etérea, envuelta en encaje blanco que caía como una cascada de espuma. Su velo, largo y transparente, flotaba detrás de ella como un suspiro. Los murmullos de los invitados se transformaron en un silencio reverente. La orquesta inició las primeras notas de la marcha nupcial, y el eco de cada compás se mezclaba con el leve temblor de los pasos de Valentina sobre el suelo sagrado. Caminaba del brazo de su padre, quien mantenía la cabeza alta y la mirada fija al frente, intentando disimular a cualquier gusto o a emoción que crispaba sus manos embelecidas. El pasillo estaba decorado con arcos de rosas blancas y velas altas, cuyas llamas titilaban al ritmo de la brisa que entraba por los vitrales abiertos. Cada flor había sido elegida personalmente por Valentina. Cada rincón perfumado evocaba recuerdos de momentos compartidos con Alejandro. Todo en esa iglesia contaba una historia. El altar de mármol blanco que simbolizaba el nuevo comienzo, las bancas antiguas que representaban la tradición familiar, y las guirnaldas de jazmines, su flor favorita desde la infancia. Pero lo que Valentina no podía ignorar era el silencio, un silencio espeso, cargado de algo que no lograba definir. Los invitados la observaban con sonrisas tensas, algunos con compasión velada en la mirada, como si supieran algo que ella aún desconocía. Incluso el sacerdote, un hombre de expresión bondadosa, tenía los labios apretados y el ceño ligeramente fruncido. En el altar, Alejandro la esperaba. Su postura era impecable, con las manos entrelazadas frente al pecho y el cabello perfectamente peinado. Su traje negro, de corte clásico, lo hacía ver como el hombre más elegante de la tierra. Pero había algo en él que Valentina no había visto antes, un leve brillo de sudor en su frente, una rigidez en sus hombros, una forma casi imperceptible de respirar más rápido de lo habitual. A cada paso que daba, Valentina sentía que algo invisible se oponía a su avance. No era un obstáculo físico, sino una sensación, como si el aire dentro de la iglesia estuviera cargado de secretos antiguos,
historias enterradas bajo las piedras del altar, esperando el momento justo para salir a la luz. Cuando llegó finalmente frente a Alejandro, él tomó su mano con delicadeza. Su tacto era cálido, pero su pulso latía con fuerza bajo la piel. Valentina le sonrió, buscando ese refugio que siempre encontraba en su mirada. Alejandro le devolvió la sonrisa, pero sus ojos, oscuros y profundos como un pozo sin fondo, brillaban con una mezcla desconcertante de amor y miedo. El sacerdote aclaró la garganta y comenzó la ceremonia. Su voz resonó firme, pero cada palabra parecía flotar sobre una tensión palpable. Valentina apenas escuchaba el ritual. Su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Por qué Alejandro parecía tan nervioso? ¿Era solo la emoción de la boda o había algo más? La sensación de que algo estaba fuera de lugar era cada vez más fuerte. Sus dedos se entrelazaron con los de Alejandro, buscando esa seguridad que siempre le daba, pero esta vez, en vez de encontrar calma, sintió que sus manos temblaban ligeramente, como si él mismo estuviera conteniendo un terremoto interno. El silencio volvió a apoderarse de la iglesia cuando el sacerdote pronunció las palabras clave. Si alguien tiene algo que decir para impedir esta unión, que hable ahora, o calle para siempre. Por un segundo, solo se escuchó el crepitar de una vela. Valentina contuvo el aliento. Alejandro cerró los ojos. El silencio era tan pesado que parecía una manta sofocante cubriendo a cada invitado. Nadie lo sabía, pero ese momento era como el filo de una navaja, un instante antes de que el destino desgarrara el velo perfecto de esa boda. El silencio dentro de la iglesia parecía haber detenido el tiempo. Valentina sentía cada latido de su corazón como un eco en sus oídos, y el leve apretón de Alejandro en su mano parecía implorar que todo siguiera adelante sin contratiempos. Fue en ese momento, justo cuando el sacerdote estaba por continuar, que el eco de un portazo brutal rompió la calma como un trueno desgarrando el cielo. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe, golpeando las paredes con tal fuerza que los candelabros temblaron y varias velas se apagaron de inmediato. Un murmullo colectivo recorrió a los invitados, como una ola de desconcierto y morbo. Todos giraron la cabeza al unísono para ver quién se atrevía a irrumpir en la boda más esperada del año. En el umbral, bañado por la luz intensa de la mañana que contrastaba con la penumbra sagrada de la iglesia, se encontraba un hombre alto, con el rostro desencajado y el cabello revuelto. Su respiración agitada y sus puños cerrados daban la impresión de alguien que había corrido desesperadamente para llegar a tiempo. Su traje estaba arrugado, como si lo hubiera sacado a toda prisa de un armario o de una maleta olvidada. Pero lo más impactante era la intensidad de sus ojos, clavados directamente en Alejandro. Un murmullo creció entre los invitados, palabras sueltas flotando en el aire como dagas. ¿Quién es? ¿Qué está pasando? ¡Qué escándalo! Valentina, sin soltar la mano de Alejandro, sintió que la sangre abandonaba su rostro. Su corazón, que momentos antes latía con la dulce emoción de una novia, ahora palpitaba con el ritmo feroz de alguien al borde de descubrir una verdad que podría destruirlo todo. El hombre dio un paso adelante, y con voz firme, aunque quebrada por la urgencia, pronunció palabras que cayeron como un relámpago sobre el altar. Este matrimonio no puede llevarse a cabo. El impacto fue inmediato. Varias invitadas se llevaron las manos a la boca. El sacerdote titubeó, y Valentina sintió cómo las piernas le temblaban bajo la delicada tela de su vestido. Alejandro soltó su mano, y aunque intentó disimular, el temblor de sus dedos fue evidente para cualquiera que lo observara de cerca. La tensión era tan densa que parecía que el aire mismo había adquirido peso. Nadie se atrevía a hablar. Solo el sonido de los pasos del intruso resonaba, acercándose lentamente hacia el altar. Cada paso era una sentencia, cada segundo una amenaza a la perfección construida alrededor de esa boda. Valentina lo observaba, intentando reconocer su rostro. ¿Era un exnovio? ¿Un periodista buscando escándalo? ¿Un enemigo de Alejandro?
Pero había algo más profundo en la mirada de ese hombre, algo personal, como si no solo estuviera allí para revelar un secreto, sino para ajustar cuentas pendientes. Alejandro, por su parte, se quedó inmóvil. No gritó, no corrió a detenerlo. Solo respiraba cada vez más rápido, como si el miedo lo hubiera congelado por dentro. Su reacción no era de sorpresa, sino de alguien que, en el fondo, sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. El hombre se detuvo a pocos metros del altar, con el rostro desencajado por la ira y una tristeza oculta detrás de sus ojos. Su voz tembló levemente cuando agregó: Alejandro Montero no es el hombre que dice ser, y si esta boda sigue adelante, ella vivirá en una mentira. Valentina sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. De pronto, todo el peso de sus dudas, esas preguntas silenciosas que había enterrado por amor, regresaron con una fuerza devastadora. El amor de su vida ocultaba algo. Y ese algo estaba a punto de ser expuesto frente a todos. Por un momento, el tiempo dentro de la iglesia pareció suspenderse en el aire, como una gota de agua que flota antes de caer. Valentina no podía moverse. Su respiración era un suspiro atrapado en su garganta. Sus manos colgaban a los lados como si ya no fueran parte de su cuerpo. Frente a ella, Alejandro mantenía el rostro rígido, pero en sus ojos había una tormenta furiosa que solo ella era capaz de reconocer. El hombre que había irrumpido en la ceremonia respiraba de forma entrecortada. Su presencia desentonaba brutalmente con la elegancia de la ocasión, su camisa ligeramente desabotonada, la barba que asomaba en su mandíbula y sus zapatos gastados contaban una historia completamente distinta a la de los invitados que lo miraban con una mezcla de desprecio y fascinación. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era la forma en que observaba a Alejandro, no con el odio ciego de un desconocido, sino con el ardor de alguien que lo conocía mejor que nadie. Valentina intentó hablar, preguntar quién era ese hombre y por qué estaba ahí, pero su voz se perdió antes de nacer. Fue el sacerdote quien, incómodo y con las mejillas encendidas, dio un paso adelante para intentar restablecer el orden. Con un gesto tembloroso, alzó una mano y dijo: «Este no es el momento ni el lugar para escándalos. Si hay algún asunto pendiente, puede resolverse fuera de la iglesia». Pero el intruso no estaba dispuesto a retirarse. Dio un paso más, cruzando el umbral invisible que separaba a los invitados de los protagonistas de esa historia, y su voz, áspera y cargada de emociones contenidas, retumbó bajo la cúpula. «No me iré hasta que todos sepan quién es realmente Alejandro Montero». Alejandro, que hasta ese momento había permanecido en silencio, apretó los puños con tal fuerza que los nudillos se volvieron blancos. Su mandíbula marcada temblaba ligeramente, pero no de miedo, sino de furia contenida. Valentina lo miró, buscando respuestas en su rostro, pero lo único que encontró fue una mezcla de dolor y resignación. El hombre sacó de su bolsillo un sobre arrugado y lo alzó como si fuera una pieza de evidencia en un juicio. Su voz se quebró por un instante antes de recuperar la firmeza. «Aquí está la verdad. Una verdad que Alejandro le ha ocultado a esta mujer, la misma mujer que hoy jura amar». El sobre parecía tan frágil y sencillo, y aún así, Valentina lo miraba como si fuera un artefacto maldito, capaz de destruir todo lo que habían construido juntos. No lo quería ver, no quería tocarlo, pero la mirada de cada persona en esa iglesia estaba clavada en ella, esperando que lo tomara, que lo abriera, que descubriera qué secreto podía ser tan grande como para justificar un escándalo de esa magnitud. Alejandro dio un paso al frente, colocándose entre Valentina y el sobre, como si quisiera protegerla de lo inevitable. Su voz, grave y rota, resonó con una sinceridad que nadie esperaba. «No lo abras, Valentina, no aquí. No así». Pero ya era demasiado tarde. La sombra de la duda había crecido demasiado dentro de ella. Con un temblor casi imperceptible en sus dedos, Valentina estiró la mano y tomó el sobre. El papel crujió entre sus dedos como un presagio.
Los invitados contenían el aliento. Nadie se atrevía a parpadear. Lo que estuviera escrito en ese documento tenía el poder de acabar con la boda más espectacular del año, o de demostrar que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a las mentiras más dolorosas. Valentina sostenía el sobre con ambas manos, como si el papel pesara más que el vestido que cubría su cuerpo. Sus dedos, cubiertos por los delicados guantes de encaje, temblaban levemente, y a pesar de la multitud de ojos que la observaban, ella solo veía dos rostros, el de Alejandro, rígido y atormentado, y el del hombre que había irrumpido en la ceremonia, cuya expresión era una mezcla de desafío y súplica. El extraño no era un intruso cualquiera. Había algo en su forma de hablar, en la familiaridad con la que pronunciaba el nombre de Alejandro, que delataba una conexión profunda, una historia compartida que Valentina jamás había escuchado. No era un enemigo ocasional, ni un periodista buscando escándalo. Era alguien que conocía a Alejandro desde adentro, como si hubiera formado parte de su vida antes de que Valentina siquiera existiera en esa historia. Alejandro, que normalmente irradiaba control y elegancia, lucía ahora como un hombre a punto de perderlo todo. Su postura, siempre impecable, estaba inclinada hacia adelante, como si cargara el peso de un secreto enterrado demasiado tiempo. Su respiración era corta, su mandíbula apretada y sus ojos, esos mismos ojos que un día le prometieron amor eterno a Valentina, brillaban con un miedo ancestral. El sacerdote, incómodo con la escena, había dado un paso atrás, murmurando oraciones para sí mismo, como si tratara de limpiar la iglesia de la mancha de aquel escándalo. Los invitados no parpadeaban, sus rostros oscilaban entre el morbo y la compasión. Algunos ya susurraban teorías, inventando historias que llenarían los programas matutinos de espectáculos y las columnas de chismes sociales. Valentina respiró profundo, tratando de recuperar algo de la dignidad que aún le pertenecía como novia. No abriría el sobre allí mismo, no lo permitiría. Ese altar debía ser testigo de amor, no de vergüenza pública. Bajó lentamente el sobre y susurró, casi para sí misma, que esa no era la forma. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, el extraño volvió a hablar, con una voz que ahora parecía cargada de nostalgia y rabia a partes iguales. ¿Tienes miedo de la verdad, Alejandro? ¿O acaso le tienes más miedo al amor de esta mujer, que es más fuerte que todas tus mentiras? Valentina levantó el rostro, herida por esa frase. ¿Mentiras? ¿Cuántas? ¿Qué clase de historia compartían esos dos hombres? Alejandro dio un paso al frente y, con un esfuerzo casi heroico por mantener la compostura, habló por primera vez desde que todo había comenzado. Déjala fuera de esto, Daniel. Si tienes algo que decir, dilo directamente a mí. Daniel. El nombre reverberó en la mente de Valentina como una campana distante. Alejandro nunca había mencionado a ningún Daniel. No había un amigo, un primo, un socio con ese nombre. Sin embargo, la forma en que Alejandro lo pronunciaba, como si fuera una herida que nunca terminó de cerrar, le confirmó que esa historia venía de mucho antes. Daniel, lejos de amedrentarse, avanzó un paso más y con una sonrisa amarga respondió: No puedo dejarla fuera, porque ella es la única razón por la que estoy aquí. Valentina sintió que la sangre abandonaba sus mejillas. Esa frase podía significar 1000 cosas, y ninguna de ellas era buena, pero no era momento de ceder al miedo. Con toda la fuerza que su dignidad de novia le permitía, elevó el mentón, guardó el sobre entre sus manos y tomó la decisión de no seguir siendo espectadora de su propia historia. No diré una sola palabra más frente a desconocidos. Si hay verdades que debo escuchar, lo haré a puerta cerrada, no frente a gente que ha venido aquí a celebrar el amor, no a presenciar una guerra. Por un instante, incluso Daniel pareció sorprendido por la firmeza de Valentina. Alejandro la miró con una mezcla de alivio y culpa. El sacerdote, agradecido, retomó el aliento. Pero la paz era una ilusión pasajera. El sobre seguía ardiendo entre sus manos, y la verdad,
Esa que llevaba tanto tiempo escondida, no se quedaría oculta por mucho más tiempo. El eco de las palabras de Valentina aún flotaba en el aire cuando ella, con pasos firmes y la cabeza erguida, comenzó a caminar hacia la sacristía de la iglesia. El sobre seguía entre sus dedos, como una pequeña bomba de papel que latía al ritmo de su propio corazón. Alejandro y Daniel la siguieron sin decir una palabra, mientras los murmullos de los invitados crecían como un río que amenaza con desbordarse. La sacristía era un espacio pequeño, apenas iluminado por una ventana alta que dejaba pasar la luz matinal. El aroma a incienso y cera vieja impregnaba el ambiente, y las paredes cubiertas de imágenes sacras parecían observar con severidad a los tres personajes que acababan de entrar. Valentina se colocó al centro, con el vestido extendido a su alrededor como un lago de tela blanca. Alejandro cerró la puerta detrás de ellos, mientras Daniel se apoyaba contra la pared, cruzando los brazos, como si ese lugar le resultara tan ajeno como hostil. Por un instante, nadie habló. El único sonido era la respiración de los tres, cada uno en su propio ritmo, como si fueran instrumentos desafinados tratando de tocar una misma melodía. Valentina fijó la mirada en el sobre, sus dedos recorrieron el borde rasgado, y en su mente aparecieron todas las veces que había sentido que Alejandro guardaba algo. Todas esas noches en que él evadía preguntas sobre su familia. Todas esas conversaciones truncas cuando ella intentaba saber más de su pasado. Con un movimiento lento pero decidido, Valentina rompió el sello y extrajo el contenido. Era un documento antiguo, el papel amarillento y las letras mecanografiadas que parecían de otra época. Alejandro bajó la mirada, como si ya no tuviera fuerzas para enfrentar lo que estaba por ocurrir. Daniel, en cambio, mantenía la cabeza alta, con la respiración contenida, esperando que cada palabra saliera de los labios de Valentina como una sentencia. Los ojos de Valentina recorrieron las primeras líneas, y la realidad pareció deformarse a su alrededor. El nombre de Alejandro aparecía al tope, pero no como Alejandro Montero. No. El nombre verdadero, el que había sido borrado de su vida pública, era Alejandro de la Vega Moncada, heredero directo de una de las familias más poderosas y caídas en desgracia de todo México. La historia de los de la Vega Moncada era una leyenda envuelta en escándalos financieros, fraudes internacionales y un sinfín de rumores sobre desapariciones misteriosas y acuerdos secretos. Valentina había escuchado esas historias en su infancia, contadas como advertencias sobre la avaricia y el poder desmedido. Jamás habría imaginado que el hombre al que amaba, el hombre con el que estaba a punto de casarse, era el último eslabón de esa cadena maldita. Alejandro levantó finalmente el rostro, y en sus ojos había una mezcla de vergüenza y miedo. Sabía que ese momento llegaría, pero nunca quiso que fuera así. Valentina lo miró sin parpadear, como si intentara ver más allá de su rostro perfecto, buscando la verdad que había estado oculta detrás de cada beso, de cada promesa. Daniel, aún con los brazos cruzados, rompió el silencio con una voz cargada de reproche. Ella tenía derecho a saber quién eres realmente. No podías arrastrarla a un matrimonio basado en mentiras. Valentina no respondió. Sus manos temblaban ligeramente, pero no por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba procesando. Alejandro, el hombre que le había prometido amor eterno, había ocultado su verdadero nombre, su origen, su historia. Y sin embargo, allí estaba él, con el rostro desencajado de un hombre que ya no teme perderlo todo, porque sabe que la verdad puede ser más cruel que cualquier castigo. Valentina dobló el documento lentamente, lo guardó de nuevo en el sobre y respiró hondo. Sabía que esto era apenas la punta del iceberg, que por detrás de ese apellido había un laberinto de secretos esperando salir. Pero también sabía que el amor no puede construirse sobre cimientos falsos. Y si Alejandro quería un futuro con ella, primero tendría que mostrarle cada sombra de su pasado. El eco de esa verdad recién descubierta flotaba entre las paredes de la sacristía como un espectro antiguo, una presencia que se había ocultado por años y que ahora reclamaba su lugar.
Valentina seguía de pie, con el sobre apretado entre sus dedos, como si al sostenerlo pudiera controlar la avalancha de emociones que se agitaban dentro de su pecho. Alejandro permanecía en silencio, con la espalda pegada a la puerta, como si quisiera impedir que el resto del mundo entrara a presenciar su confesión. Daniel, en cambio, respiraba con fuerza, como quien carga con una verdad por tanto tiempo que ya no sabe vivir sin ella. Alejandro sabía que no podía postergar más lo inevitable. Valentina tenía derecho a escuchar todo, desde el principio, desde el momento en que su vida dejó de pertenecerle y se convirtió en una pieza más de un tablero de poder, ambición y traiciones familiares. Con la voz áspera, como si cada palabra rasgara su garganta, Alejandro comenzó a hablar. No hubo introducciones, ni disculpas anticipadas. Fue directo al corazón de la historia. Contó que nació bajo el apellido de la Vega Moncada, un nombre que, décadas atrás, era sinónimo de poder, fortuna y linaje impecable. Creció rodeado de lujos que cualquier niño soñaría, pero también en medio de un silencio denso, lleno de secretos que nadie se atrevía a explicar. En esa casa, los susurros pesaban más que las palabras, y las puertas cerradas escondían más verdades que los libros de historia familiar. El padre de Alejandro, el implacable Emiliano de la Vega, dirigía un imperio construido sobre acuerdos turbios, negocios ilícitos disfrazados de filantropía y alianzas forzadas con políticos y empresarios corruptos. Alejandro, desde muy pequeño, entendió que la riqueza de su apellido era una moneda bañada en sangre y traiciones. Cuando cumplió 18 años, una serie de investigaciones periodísticas desenterraron algunos de esos secretos, y lo que alguna vez fue la familia más poderosa del país, se convirtió en el símbolo de la decadencia y la vergüenza pública. Portar el apellido de la Vega Moncada dejó de ser un orgullo y se convirtió en una condena. Alejandro decidió escapar. Cambió de identidad. Rompió contacto con todos los miembros de su familia y construyó su propia fortuna desde cero. Se reinventó como Alejandro Montero, un hombre exitoso, pero discreto, cuya única obsesión era construir una vida limpia, lejos de las sombras de su apellido real. Lo que nunca imaginó fue que, al enamorarse de Valentina, ese pasado oscuro volvería para arrastrarlo de regreso al abismo. Daniel, quien hasta ese momento había guardado silencio, apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se volvieron blancos. Su voz irrumpió con una mezcla de furia y dolor. Claro, te reinventaste. ¿Pero qué pasó con los que no pudieron huir? ¿Con los que tuvieron que cargar con la ruina que dejaste atrás? Valentina miró a ambos hombres sin comprender completamente la profundidad de lo que ocurría. La confesión de Alejandro era un terremoto, pero lo que Daniel insinuaba era un eco de algo aún más profundo. Una historia que no solo hablaba de dinero o escándalos, sino de vínculos rotos, lealtades traicionadas y heridas que el tiempo jamás pudo sanar. Alejandro bajó la mirada y con voz casi inaudible murmuró: «Yo no sabía que tú...». Pero no terminó la frase. No podía. No todavía. Había muchas capas de verdad aún ocultas, capas que ni siquiera él se atrevía a enfrentar. Valentina sintió que su propio mundo se tambaleaba bajo sus pies. El hombre que amaba era real, pero la historia que creía conocer era una ilusión cuidadosamente construida. Afuera, la boda seguía en suspenso. Los invitados esperaban noticias. La prensa olfateaba el escándalo como buitres hambrientos, y las flores blancas, que adornaban cada rincón, comenzaban a marchitarse bajo el peso de un secreto que había tardado demasiado en salir a la luz. La sacristía, ese pequeño refugio de paredes antiguas y aromas sagrados, se había convertido en una sala de confesiones donde el pasado se desangraba lentamente, goteando entre los tres como veneno. Valentina, envuelta aún en su vestido blanco, parecía una aparición entre Alejandro y Daniel, dos hombres unidos por un vínculo oscuro que ella apenas comenzaba a descifrar. Daniel, con la espalda apoyada contra el muro y la mirada fija en Alejandro, no necesitaba explicar quién era.
Su presencia, la familiaridad rabiosa con la que le hablaba al hombre que estaba a punto de casarse, lo decía todo. No era un extraño, ni un periodista sensacionalista buscando titulares. Era algo más íntimo, más doloroso. La voz de Alejandro, al reanudar su relato, tenía un peso distinto. Ya no era el tono elegante y seductor del hombre que enamoró a Valentina, sino el eco quebrado de un niño que nunca tuvo derecho a ser inocente. Contó que en aquella mansión de los de la Vega Moncada no solo había lujos y secretos financieros, había también un abismo de traiciones familiares, una lucha silenciosa entre generaciones por el control de la fortuna maldita. Fue en ese laberinto de silencios y mentiras que Alejandro conoció a Daniel, no como enemigos ni como rivales, sino como hermanos, hermanos nacidos de madres distintas, criados bajo el mismo techo, pero con destinos opuestos. Alejandro, el hijo legítimo, destinado a heredar el imperio. Daniel, el hijo secreto, fruto de una historia prohibida entre Emiliano de la Vega y una mujer cuyo nombre jamás podía ser pronunciado dentro de aquellas paredes. Daniel creció en las sombras, sin apellido, sin derechos, sin el brillo que Alejandro recibía incluso cuando no lo pedía. Pero los dos compartían algo más fuerte que la sangre: el desprecio hacia el hombre que los había creado y la desesperada necesidad de escapar de ese apellido como quien huye de una maldición. Sin embargo, cuando el escándalo estalló y Alejandro desapareció, reinventándose como Montero, Daniel no tuvo ese privilegio. Alguien tenía que quedarse para cargar con las ruinas de la familia, para enfrentar los juicios, las deudas, las amenazas. Mientras Alejandro construía una vida nueva, Daniel se hundía en el fango que el apellido había dejado atrás. Valentina escuchaba sin respirar. El hombre que ella amaba no solo había ocultado su apellido, había ocultado un hermano que había cargado con las culpas y los crímenes de una familia que ella ni siquiera sabía que existía, un hermano que ahora, frente a ella, era más un fantasma de carne y hueso que un hombre real. Daniel dio un paso adelante, acercándose a Alejandro, y su voz, aún llena de rencor, temblaba con algo que Valentina no esperaba: dolor. No era odio puro lo que lo había traído a esa iglesia. Era una mezcla desgarradora de resentimiento y la necesidad desesperada de no perder, una vez más, al único hermano que había tenido. Alejandro bajó la mirada. Sabía que ningún argumento justificaba el abandono, ni el miedo, ni el deseo de empezar de cero, ni siquiera el amor por Valentina. Nada podía borrar el hecho de que había huido, dejando atrás a Daniel, el único que alguna vez lo entendió sin necesidad de palabras. Valentina, con el corazón destrozado, comprendió que no solo estaba frente a un hombre dividido entre dos identidades, estaba frente a un niño que creció sin aprender a amar correctamente, porque nunca conoció el verdadero significado de la lealtad familiar. Afuera, la iglesia seguía expectante. El murmullo de los invitados filtraba entre las paredes, impaciente. Nadie imaginaba que, dentro de esa habitación oculta, no solo se decidía el futuro de una boda, se decidía el destino de una familia rota. La confesión flotaba en el aire como una neblina espesa, cubriendo cada rincón de la sacristía con un velo de verdades tardías. Valentina seguía de pie entre Alejandro y Daniel, pero ahora ya no era la novia perfecta esperando su cuento de hadas. Era una mujer atrapada en medio de un huracán familiar, una testigo involuntaria de heridas que no le pertenecían, pero que ahora pesaban sobre sus hombros. El vestido blanco que había soñado desde niña, ese símbolo de pureza y felicidad, ahora le parecía fuera de lugar, como si la tela delicada fuera incapaz de contener la realidad brutal que se había desatado ante sus ojos. Alejandro, el hombre al que había entregado su corazón, no solo era un novio enamorado, sino un hijo marcado por el pecado de sus padres, un hermano ausente y un fugitivo de su propio apellido, y aún así, Valentina no podía dejar de amarlo. Ese era el miedo más profundo que ardía dentro de ella. No temía el escándalo, ni las miradas de los invitados, ni las portadas de los periódicos del día siguiente.
Lo que la aterrorizaba era la posibilidad de que, después de conocer toda esa verdad, su corazón siguiera perteneciendo a Alejandro. Porque si lo amaba después de saber quién era, ya no habría marcha atrás. No habría vuelta a la inocencia de creer en un amor sin sombras. Suscríbete al canal. Nuevas historias están en camino. Deja un comentario sobre esta historia o sobre qué tipo de historia te gustaría escuchar. Alejandro, con los hombros hundidos y la mirada clavada en el suelo, sabía lo que Valentina estaba pensando. No hacía falta que ella hablara. Había aprendido a leer sus silencios desde aquella primera noche en la galería de arte, cuando la observó desde el otro lado de la sala y entendió que, si alguna vez llegaba a amarla, tendría que hacerlo desde una mentira. Daniel, aún con el pecho agitado, observaba la escena desde la distancia, como quien contempla un cuadro que ya no puede modificar. Durante años había construido un odio férreo hacia Alejandro, culpándolo de haber huido y dejado que la tormenta cayera solo sobre él. Pero al ver a su hermano así, vulnerable frente a la única mujer que parecía realmente importarle, sintió algo inesperado: compasión. Valentina respiró hondo. Su mente era un torbellino, pero su corazón tenía claridad absoluta. No podía cambiar el pasado de Alejandro. No podía borrar su apellido ni curar las heridas de su infancia. Pero sí podía decidir si estaba dispuesta a amar al hombre completo, no al que Alejandro fingía ser, mas al hombre roto, imperfecto, lleno de cicatrices y secretos. Dio un paso adelante y, sin soltar el sobre, levantó la mirada con la dignidad intacta. Alejandro alzó el rostro, esperando una condena. Daniel se enderezó, listo para defenderse, pero Valentina no pronunció una sola acusación. En lugar de eso, se acercó a Alejandro y le sostuvo la mano. Fue un gesto simple, sin palabras ni promesas, pero en la suavidad de ese contacto, Alejandro entendió que ella no estaba lista para dejarlo. No aún. La mano de Valentina permanecía sobre la de Alejandro, pero el temblor en sus dedos delataba la tempestad que ardía dentro de ella. Por fuera, seguía siendo la novia perfecta, con el vestido inmaculado y el velo cayendo suavemente sobre sus hombros. Por dentro, era una mujer partida en 1000 pedazos, tratando de sostener su mundo antes de que colapsara por completo. Las paredes de la sacristía parecían estrecharse, como si el espacio fuera incapaz de contener tanta verdad acumulada. Alejandro, aún sin atreverse a mirar directamente a Valentina, sentía esa pequeña mano sobre la suya como un ancla a la realidad. No merecía su ternura, no después de tantos secretos. Sin embargo, allí estaba ella, de pie a su lado, sin haber corrido, sin gritar, sin romper el silencio como un Amadeus. Pero Valentina no estaba lista para perdonar. No todavía. Su mente viajaba velozmente a cada instante compartido con Alejandro. Cada promesa de amor eterno, cada noche en que se juraron confianza, cada palabra susurrada bajo las estrellas. Todo estaba contaminado ahora por la sombra de una mentira que había nacido antes de que ella siquiera entrara en esa historia. Se preguntó cuántas veces Alejandro estuvo a punto de contarle la verdad y decidió callar. Cuántas veces miró sus ojos con amor, sabiendo que escondía un apellido manchado de sangre, un hermano olvidado, una historia arrancada de las páginas más oscuras de la alta sociedad mexicana. Y entonces, el dolor comenzó a transformarse en furia. No era solo por el secreto, era porque Alejandro había decidido que ella no era lo suficientemente fuerte para conocerlo. Había subestimado su amor, creyendo que la única forma de conservarla era envolviéndola en una fantasía sin sombras. Pero Valentina no era una muñeca de porcelana ni una princesa de cuentos. Era una mujer de carne y hueso, con un corazón capaz de amar incluso entre las ruinas. Su mano se deslizó lentamente fuera de la de Alejandro. El contacto se rompió, y el frío de esa ausencia fue más doloroso que cualquier palabra. Alejandro levantó la cabeza, y al ver sus ojos, entendió que Valentina estaba destruida, no por quién era él,
más por el hecho de que no le dio la oportunidad de decidir si quería amarlo con toda su verdad. Daniel observaba en silencio, sin la satisfacción que un enemigo esperaría sentir. Su odio había sido alimentado durante años, pero al ver el dolor de Valentina, algo dentro de él se quebró. Ella no era parte de esa guerra familiar. Era apenas una mujer que había cometido el error de enamorarse de un hombre dividido entre la culpa y el miedo. El vestido de Valentina se arrastraba por el suelo mientras ella daba unos pasos hacia atrás, buscando espacio para respirar. Su mente quería correr, huir de esa iglesia y de la historia que nunca pidió conocer, pero su corazón, necio y fiel, seguía anclado a Alejandro, recordándole que ese hombre imperfecto era el mismo que la hizo reír, soñar y creer en el amor verdadero. La devoraba el conflicto entre su dignidad y su amor, entre el deseo de escapar y la necesidad de entender, porque, aunque estuviera devastada, aún no podía dejar de preguntarse, ¿y si hay algo más? ¿Y si la verdad que falta es la única que podría salvarlos? El aire en la sacristía se volvía cada vez más espeso, como si cada verdad pronunciada hubiera robado oxígeno al ambiente. Valentina permanecía inmóvil, con la espalda pegada a la pared fría, como si necesitara ese contacto con la piedra para no desmoronarse por completo. Frente a ella, Alejandro se encontraba con las manos extendidas hacia el vacío, buscando un puente invisible entre ellos. Él la conocía lo suficiente para saber que Valentina no era una mujer que gritaba, ni que destruía objetos en arrebatos de ira. Su furia era silenciosa, casi elegante, pero por dentro, la tormenta era devastadora. Lo que más dolía en Alejandro no era la posibilidad de perderla, sino la certeza de que la había herido de una forma que ningún amor podría borrar sin cicatrices. La voz de Alejandro rompió el silencio, y aunque intentó mantener la firmeza, había un temblor en cada palabra. Sé que nada de lo que diga puede justificar lo que hice, pero tengo que explicarte por qué decidí esconderte mi verdad. Valentina no respondió. Sus labios permanecían cerrados, pero su mirada era un abismo abierto que lo obligaba a seguir hablando, a desnudar cada pedazo de su historia sin adornos ni excusas. Alejandro dio un paso hacia ella, con la cautela de quien camina sobre cristal quebrado. Contó que cuando se enamoró de ella, fue la primera vez en años que se permitió soñar con una vida lejos de las sombras de su apellido. Valentina representaba todo lo que él creía imposible. Un amor limpio, sin intereses ocultos, sin herencias envenenadas ni contratos de sangre. Pero fue precisamente ese amor lo que lo condenó a mentir. Alejandro sabía que tarde o temprano su pasado lo alcanzaría, y vivió cada día a su lado con el miedo latente de que ese momento llegara. Sin embargo, lo que nunca imaginó fue que sería el propio Daniel quien irrumpiría en su boda, arrastrando con él los fantasmas de una infancia que Alejandro había intentado sepultar. Te oculté mi historia porque tenía miedo de que, al conocerla, ya no quisieras verme de la misma forma. Quise protegerte de lo que soy, pero al hacerlo, lo único que logré fue convertir nuestro amor en otra mentira. La voz de Alejandro se quebró al final de esa frase. Era la primera vez que Valentina lo veía así, vulnerable, despojado de su máscara de hombre perfecto, reducido a un hombre real, con errores, miedos y una culpa que lo devoraba desde adentro. Daniel, apoyado contra la puerta, observaba la escena con los brazos cruzados. Había jurado desenmascarar a su hermano, pero al verlo tan humano, tan desnudo frente a la mujer que amaba, sintió una punzada de dolor. No era la venganza que había imaginado. Durante años había creído que Alejandro era un cobarde egoísta, pero ahora veía a un hombre roto, tan prisionero de su pasado como él. Valentina cerró los ojos por un instante, como quien trata de organizar un rompecabezas cuyas piezas fueron arrojadas al suelo. Cuando los abrió, su mirada estaba empañada, pero había una chispa de fuerza en el fondo. Sabía que Alejandro había mentido, pero también sabía que el amor no es blanco o negro. Hay amores que nacen limpios
y hay amores que nacen entre ruinas, y aún así son reales. Alejandro, con la voz más baja, casi en un susurro, pronunció la frase que pesaba en su pecho desde el primer día en que le ocultó su verdadero nombre. Perdóname, Valentina, por no confiar en que tú podías amar incluso mis sombras. Valentina no respondió aún. El perdón es un puente que no se cruza de inmediato. Es una construcción lenta, piedra sobre piedra, palabra sobre palabra, y aunque su corazón la impulsaba a correr hacia Alejandro, su orgullo herido le pedía que resistiera un poco más. Afuera, la música de la boda seguía sonando en la distancia. Las flores blancas, testigos inocentes de la verdad, comenzaban a marchitarse bajo el peso de las mentiras. El eco de aquel «perdóname» quedó suspendido en el aire, como una plegaria que se niega a morir. Alejandro seguía de pie, con las manos vacías y la mirada clavada en Valentina, esperando un gesto, una señal, una palabra que le permitiera creer que aún había esperanza. Daniel, atrapado entre el resentimiento y la compasión, desvió la vista hacia el suelo, porque por primera vez en años sentía que esa pelea ya no le pertenecía solo a él. Valentina, incapaz de responder en ese instante, necesitaba respirar, pensar, entenderse a sí misma antes de siquiera intentar entender a Alejandro. Con pasos lentos y el vestido arrastrándose como un río blanco tras de ella, salió de la sacristía sin mirar atrás. La luz de la nave central la golpeó de lleno, y los murmullos de los invitados se convirtieron en un zumbido lejano que apenas registraba. La iglesia seguía adornada con flores impecables, velas encendidas y la alfombra roja que parecía conducir a un altar que ya no prometía felicidad. La orquesta tocaba suavemente, intentando mantener el aire solemne, pero las notas ya no eran celebración, sino lamento disfrazado. Fue entonces cuando una figura conocida se acercó desde el primer banco. Doña Rosario, la madrina de Valentina, la mujer que la había criado como a una hija desde que perdió a su madre, extendió sus manos arrugadas y la abrazó sin decir nada. La suavidad de esas manos, el aroma a lavanda y a recuerdos de infancia, devolvieron a Valentina a un espacio seguro, donde podía ser vulnerable sin miedo al juicio. Rosario no necesitaba explicaciones. Lo había visto todo desde su lugar privilegiado: la entrada triunfal, la interrupción escandalosa, la salida de la novia y los dos hombres que llevaban sobre sus espaldas una historia que Valentina jamás imaginó. Con la sabiduría de quien ha vivido más años de los que le restan, la madrina le susurró: «El amor verdadero no es el que nunca se equivoca, niña. Es el que aprende a perdonar lo imperdonable». Valentina cerró los ojos. No era la primera vez que escuchaba esas palabras, pero jamás pensó que tendría que aplicarlas en su propia vida. Siempre creyó que el amor perfecto era el que no mentía, el que no ocultaba, el que se mostraba limpio y transparente como un cielo sin nubes. Pero Rosario, con sus historias de amores difíciles, siempre le había enseñado que el verdadero desafío no era encontrar un amor sin manchas, sino elegir quedarse incluso cuando la tormenta ensuciaba el cuento de hadas. Con el corazón dividido, Valentina buscó entre la multitud un respiro. Los invitados la observaban como quien contempla una tragedia en tiempo real, pero entre esas miradas encontró una que brillaba diferente. Era su padre, un hombre rudo, curtido por los años, que apenas sabía expresar sus sentimientos, pero que ahora, con los ojos humedecidos, le ofrecía un gesto simple, una inclinación de cabeza que decía: «Decide con el corazón y no con el miedo». Valentina se llevó una mano al pecho. Su corazón no había dejado de latir por Alejandro, ni siquiera después de la mentira, ni siquiera después del escándalo. Pero no podía construir un futuro sobre cenizas sin antes entender toda la verdad. Y esa verdad tenía dos caras, la de Alejandro y la de Daniel. Con el velo aún cubriéndole parte del rostro, regresó a la sacristía. Alejandro levantó la vista de inmediato, con los ojos brillantes por una mezcla de lágrimas y alivio,
Pero Valentina no se dirigió a él. Caminó hacia Daniel, se plantó frente a su cuñado secreto y con una voz más firme de lo que esperaba, le dijo: «Ahora te toca a ti. Quiero saber por qué viniste hoy. Quiero conocer tu verdad». La sacristía volvió a cerrarse sobre ellos, como un pequeño teatro donde el drama de sus vidas se representaba a puerta cerrada, sin guión y sin escapatoria. Valentina permanecía de pie frente a Daniel, con el velo cayendo sobre uno de sus hombros, la mirada firme y las manos entrelazadas, ocultando el temblor que todavía recorría sus dedos. Daniel, que había llegado a esa iglesia con la convicción férrea de arruinar la boda, ahora se encontraba desarmado ante la mirada de una mujer que no lo odiaba ni lo juzgaba, sino que lo miraba como quien exige la verdad no por morbo, sino porque necesita entender para decidir si puede o no seguir amando. Esa claridad en Valentina lo descolocaba. No era la niña rica frágil que él imaginó, ni la víctima perfecta que solo lloraría en silencio. Valentina era otra cosa, una mujer que, pese a estar rota, quería reconstruirse desde la verdad. Respiró hondo, cruzó los brazos y apoyó la espalda contra la pared, como quien intenta protegerse de sus propios recuerdos. Su historia no era una línea recta. Era un laberinto sucio, lleno de puertas cerradas y espejos rotos. Pero ya no podía callar. Si Valentina quería saber, entonces conocería todo. Contó que cuando Alejandro escapó de la casa de los de la Vega Moncada, él quedó atrás, como el hijo bastardo que nadie reclamaba, el hermano ilegítimo cuya existencia era una vergüenza. Su madre, aquella mujer a la que su propio padre negó hasta el final, murió poco después, consumida por la enfermedad y el abandono. Daniel creció en las ruinas de una mansión silenciosa, lleno de odio hacia un hermano que había tenido el privilegio de elegir su destino, mientras él estaba condenado a cargar con el apellido maldito que ni siquiera le pertenecía. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera Alejandro imaginaba, era que Daniel nunca lo odió del todo. Lo envidiaba, sí. Lo resentía, sin duda, pero en lo más profundo, siempre quiso ser visto por él, reconocido no como una mancha, sino como sangre de su sangre. Cuando supo que Alejandro había reaparecido, convertido en un exitoso empresario y a punto de casarse, algo se quebró dentro de Daniel. No fue solo rabia. Fue el dolor de un hermano olvidado que descubrió que el único lazo familiar que le quedaba estaba a punto de sellar una vida nueva, sin siquiera mirar atrás para preguntar qué había sido de él. «Vine a esta iglesia pensando que quería destruirte», confesó Daniel con la voz rota. «Pero la verdad es que vine porque necesitaba que me vieras, que me reconocieras». Valentina sintió un nudo en la garganta. Todo era infinitamente más complejo de lo que imaginó. No era solo un secreto de familia, ni una mentira para proteger una reputación. Era una historia de abandono, de heridas que ningún dinero puede curar y de hermanos separados por una cuna injusta. Alejandro, que había escuchado en silencio, bajó la cabeza. No tenía defensa. Sabía que había huido no solo de su apellido, sino también de su hermano, de ese niño al que nunca supo cómo amar, porque su existencia era el recordatorio constante de la infidelidad de su padre. Pero ahora, viendo a Daniel frente a él, herido pero firme, entendía que el peor pecado de todos no fue escapar de su pasado, sino haber creído que podía cortar un lazo de sangre sin consecuencias. Valentina respiró profundo. Su corazón latía al ritmo de un tambor desesperado. No podía odiar a Alejandro, porque entendía su miedo. No podía odiar a Daniel, porque entendía su dolor. Pero lo que no sabía aún era si podría amar a ambos y sostener sobre sus hombros la historia completa, con todas sus grietas y cicatrices. La duda se instaló en su pecho como una espina. ¿Puede el amor ser más fuerte que el miedo? ¿Puede una historia nueva florecer sobre un suelo tan contaminado de dolor? Las campanas de la iglesia repicaban a lo lejos, como si anunciaran una boda que ya no sabía si ocurriría. Pero dentro de esa sacristía,
Tres almas se miraban sin máscaras por primera vez, conscientes de que el amor, la sangre y la verdad acababan de entrelazarse para siempre. Valentina se quedó allí, en el centro de aquella sacristía, sintiendo cómo el peso de la historia familiar de Alejandro y Daniel caía sobre ella como una lluvia fría y pesada. Su vestido, blanco y perfecto, ya no parecía adecuado para lo que estaba viviendo. Era como si cada hilo de esa tela representara un sueño inocente que, uno a uno, se deshacía ante sus ojos. Los hermanos, de pie a cada lado de la habitación, no se miraban directamente. Alejandro mantenía la vista baja, como un hombre que, al enfrentarse a su reflejo más oscuro, no se reconoce ni se perdona. Daniel, por su parte, fingía una postura de dureza, pero Valentina había aprendido a leer en los gestos mínimos y supo que la rabia de Daniel era solo la cáscara de algo mucho más profundo, el dolor de un niño que solo quería pertenecer. Ella entendía que el amor no es solo una historia entre dos. Al casarse con Alejandro, no solo aceptaba su sonrisa, sus besos y sus promesas, aceptaba su sombra, su historia inacabada, sus silencios llenos de miedo y también, de alguna manera, aceptaba a Daniel, ese hermano olvidado que regresaba desde el pasado para reclamar su lugar. Valentina sabía que no podía tomar una decisión sin poner a prueba el amor que Alejandro decía sentir. Amar en la perfección era fácil, amar en medio de un terremoto era otra historia. Y si Alejandro de verdad quería ser su esposo, tendría que demostrar que era capaz de reconstruir no solo su relación con ella, sino también su vínculo roto con Daniel. Dio un paso al frente, y aunque su corazón latía como un caballo desbocado, su voz salió firme. No le pidió a Alejandro que se arrodillara, ni que jurara amor eterno. No le exigió disculpas públicas ni gestos teatrales. Lo que Valentina quería era algo mucho más simple, pero infinitamente más difícil. Si me amas, arregla lo que rompiste. Alejandro levantó la cabeza y la miró. Su rostro reflejaba sorpresa y temor, pero también una chispa de esperanza. Valentina no lo estaba abandonando. Le estaba dando una oportunidad, pero esa oportunidad no era solo reconquistarla a ella, sino enfrentar a su propio hermano, su propio pasado, y hacer las paces con la historia que había intentado borrar. Valentina caminó hacia la puerta, dejando a los dos hombres solos, obligándolos a enfrentar el silencio incómodo que los separaba. Si había alguna posibilidad de salvar ese amor, Alejandro tendría que empezar no desde un altar adornado con flores, sino desde ese pequeño cuarto de paredes frías, donde los recuerdos dolían y la verdad ardía. Alejandro tragó saliva. Sabía que no había escapatoria. Si quería un futuro con Valentina, primero tendría que enfrentar el pasado con Daniel. Y así, con las manos vacías y el alma desnuda, dio el primer paso hacia su hermano, ese niño olvidado al que nunca había aprendido a amar. La puerta de la sacristía se cerró suavemente tras la salida de Valentina, dejando a Alejandro y Daniel solos por primera vez desde que el escándalo estalló. El aire que los separaba era denso como niebla sin viento, cargado de palabras no dichas, de años perdidos y de heridas que aún sangraban. No eran solo dos hombres compartiendo un apellido maldito. Eran dos mitades de una historia rota, obligados a mirarse después de demasiado tiempo fingiendo que el otro no existía. Alejandro, con el traje aún impecable pero con el alma hecha jirones, dio un paso hacia su hermano. Daniel, con los brazos cruzados y la espalda rígida, mantenía su postura defensiva, como un animal herido que teme un golpe más. Entre ellos había una distancia que no se medía en metros, sino en silencios acumulados desde la infancia. Alejandro sabía que nada de lo que dijera podría borrar el abandono, pero también entendía que Valentina le había dado una última oportunidad. Si quería un futuro con ella, primero tendría que aprender a ver a Daniel no como un fantasma de su culpa, sino como su hermano. Y ese era el acto más difícil de todos. Con la voz baja, casi como si le hablara a un recuerdo y no a un hombre real, Alejandro confesó lo que nunca se atrevió a decir.
Le contó que cuando escapó de la mansión de la Vega Moncada, no lo hizo solo por miedo a las investigaciones, ni por repudio a la herencia sucia de su padre. Lo hizo porque no sabía cómo enfrentar a Daniel. No podía mirarlo a los ojos sin ver el recordatorio viviente de la infidelidad que destrozó a su madre. Cada vez que Alejandro veía a Daniel, recordaba los gritos en los pasillos, las peleas detrás de puertas cerradas, las lágrimas silenciosas de su madre mientras intentaba mantener las apariencias ante el mundo. Daniel era el hijo de la traición, y Alejandro, aun siendo solo un adolescente, no pudo separar al niño inocente del pecado de sus padres. Daniel escuchaba con los labios apretados y el corazón latiendo con fuerza. No esperaba una disculpa así. Durante años había alimentado un odio hecho de suposiciones, creyendo que Alejandro lo despreciaba por bastardo, por pobre, por manchar su linaje perfecto. Jamás imaginó que detrás de ese abandono había también un niño asustado, tan perdido como él. Los hermanos, criados en la misma mansión y separados por paredes invisibles de orgullo y dolor, finalmente entendían que ambos fueron víctimas de un sistema podrido mucho antes de nacer. No eran enemigos, eran huérfanos emocionales de un apellido que los marcó para siempre. Alejandro extendió la mano, no con la expectativa de un abrazo, sino como un gesto honesto. Un puente precario que podía romperse con un soplo o sostenerse sobre el vacío. Daniel dudó un segundo, pero después aceptó. Sus manos se encontraron por primera vez en años, y en ese breve contacto, no hubo amor fraternal perfecto, pero sí un inicio. Un reconocimiento de que, aunque la sangre compartida fuera veneno, aún podía transformarse en cura. Valentina, al otro lado de la puerta, no escuchaba las palabras, pero sentía el cambio en el aire. Sabía que el amor que soñaba con Alejandro no sería un cuento de hadas limpio, sino una historia tejida con perdón, dolor y un nuevo comienzo. Valentina estaba de regreso en el salón privado donde, horas antes, había terminado de arreglarse para la boda. Ahora, su reflejo en el espejo le devolvía la imagen de una mujer diferente. Seguía siendo la misma novia, envuelta en el mismo vestido blanco con encaje bordado a mano, pero había algo nuevo en sus ojos, un brillo extraño, mezcla de fortaleza y cansancio, de amor y desilusión, de certezas rotas y nuevas convicciones. El espejo, testigo mudo, reflejaba no solo su figura, sino la historia que ahora llevaba en la piel. La niña que soñó con una boda de cuento de hadas, jamás imaginó que terminaría enamorada de un hombre que arrastraba consigo un apellido maldito, un hermano olvidado y una vida tejida entre mentiras y silencios. Sin embargo, esa historia imperfecta era la suya, y por primera vez, Valentina entendía que amar no era recitar votos ante un altar lleno de flores, sino decidir quedarse aún cuando el cuento se transformaba en tragedia. Se acercó al espejo y deslizó los dedos por la superficie fría, como si al tocar su propio reflejo pudiera entrar en él y preguntarle a esa otra Valentina si realmente estaba lista para lo que venía. Podía, después de todo, caminar hacia Alejandro y decirle, sí, acepto, sabiendo quién era en realidad. Podía compartir su vida con un hombre que no era un príncipe de cuento, sino un hombre roto que intentaba reconstruirse. La respuesta no estaba en el vestido, ni en el maquillaje impecable, ni siquiera en las flores perfectas que seguían esperando en el altar. Estaba en su corazón, ese mismo corazón que, a pesar de todo, seguía latiendo más fuerte cada vez que pensaba en él. Amar no es elegir la historia perfecta, es elegir la historia que, con todo y sus cicatrices, aún te hace querer quedarte. Con esa certeza, Valentina se giró y abrió la puerta. Afuera, Alejandro y Daniel la esperaban. Alejandro con el corazón en la garganta, esperando el veredicto. Daniel, con una especie de respeto nuevo hacia la mujer que había demostrado ser mucho más fuerte de lo que él imaginaba. Valentina se acercó a Alejandro, sin lágrimas, sin rabia, sin adornos, solo ella, con el amor desnudo y consciente que ahora le ofrecía. Tomó sus manos entre las suyas y con voz firme, dijo,
Si vamos a casarnos, Alejandro, será sin secretos, sin fantasmas, con Daniel incluido en esta historia, porque lo que ustedes son, lo que vivieron y lo que todavía les falta sanar, forma parte de la familia que estamos a punto de crear. Alejandro, incapaz de hablar, solo pudo asentir. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de culpa, ni de miedo, sino de una gratitud profunda hacia la mujer que, en vez de darle la espalda, le ofrecía un amor real, imperfecto y poderoso. Tomados de la mano, Valentina y Alejandro regresaron al altar. Los invitados, confundidos pero emocionados, se pusieron de pie al verlos reaparecer. El sacerdote, con una sonrisa aliviada, retomó su lugar. Y allí, entre los mismos pétalos blancos que habían sido testigos del escándalo, Valentina y Alejandro se miraron con una nueva claridad. Esta vez, no eran dos desconocidos ocultando secretos detrás de promesas vacías. Eran dos almas heridas, que elegían amarse precisamente porque conocían cada una de sus cicatrices. La música volvió a llenar la iglesia, pero esta vez con una dulzura diferente, casi melancólica, como si las notas comprendieran que no se trataba de una boda cualquiera. Cada acorde cargaba la historia de lo que había sucedido en esas últimas horas, los secretos revelados, las lágrimas contenidas, el reencuentro entre hermanos y la fortaleza inesperada de una novia que se negó a ser solo un adorno en su propio cuento. Valentina y Alejandro caminaron juntos por el pasillo, pero ahora sus manos entrelazadas ya no eran símbolo de un amor perfecto, sino de uno real. Cada paso que daban sobre aquella alfombra roja era un pacto silencioso, un acuerdo implícito de seguir adelante, sabiendo que el camino no sería fácil, pero que valía la pena. Los invitados, de pie, observaban con una mezcla de alivio, admiración y asombro. Algunos, especialmente las mujeres de la alta sociedad, murmuraban con emoción, convencidas de que esa boda era la prueba viva de que el verdadero amor existe. Otros, menos románticos y más curiosos, ya imaginaban los titulares del día siguiente. La novia que enfrentó la verdad y eligió el amor. Cuando llegaron al altar, el sacerdote los recibió con una sonrisa diferente. Ya no era solo el oficiante de una ceremonia fastuosa. Era testigo de una historia humana, compleja y milagrosa. Su voz, firme pero cálida, comenzó a guiar nuevamente la ceremonia, pero Valentina alzó una mano suavemente, deteniendo el protocolo. No quería repetir los votos ensayados. Quería hablar desde el alma, desde esa nueva Valentina que había nacido en medio del caos. Giró hacia Alejandro, y con los ojos brillantes, le dijo, «Hoy no me caso contigo por el hombre que me prometió un cuento de hadas. Me caso con el hombre real, con el que lleva cicatrices que aún no han sanado, con el hermano que está aprendiendo a perdonar, con el hijo de un apellido que ya no define quién eres. Me caso contigo porque hoy te conozco de verdad, y aún así, elijo amarte». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca en su vida alguien lo había visto tan de cerca, y aún así decidido quedarse. Valentina no era solo su novia, era su salvación. Y por primera vez, Alejandro Montero, o Alejandro de la Vega Moncada, dejó caer completamente la armadura y respondió desde el corazón, «Hoy no prometo ser el hombre perfecto, porque ya no existe esa mentira entre nosotros. Prometo ser el hombre que, cada día, merezca tu amor. Prometo aprender de mis errores, mirar hacia atrás solo para no repetir lo que me rompió y caminar a tu lado, con la verdad siempre entre nosotros». Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, como una nueva promesa, tejida de amor, miedo, esperanza y redención. El sacerdote, conmovido, retomó el ritual formal. Cuando llegó la pregunta decisiva, Valentina y Alejandro no necesitaron pensarlo. «Sí, acepto». Y ese sí fue diferente a cualquier otro. No era el eco vacío de una ceremonia ensayada. Era la voz de dos personas que elegían amarse en la verdad, con todas sus grietas,
porque entendían que el amor más fuerte es el que sobrevive a la tormenta, y aún así florece. Daniel, desde uno de los primeros bancos, los observaba con los brazos cruzados, pero esta vez sin resentimiento. En su mirada había una mezcla de nostalgia y respeto. Tal vez él no creía en los cuentos de hadas, pero había visto con sus propios ojos que algunas personas son capaces de elegir el amor incluso cuando la historia no es perfecta. El sacerdote declaró el matrimonio, y cuando Alejandro y Valentina se besaron, no fue un beso escandaloso ni ensayado para las cámaras. Fue un beso privado, aunque estuvieran rodeados de cientos de ojos. Un beso de quienes eligen, todos los días, amarse entre ruinas y construir sobre ellas algo nuevo. Las puertas de la iglesia se abrieron de par en par, dejando entrar la luz cálida de la tarde, que bañaba los mármoles, las flores y los rostros emocionados de los invitados. Valentina y Alejandro caminaban de la mano por el pasillo central, pero ya no eran los mismos que habían entrado horas antes. Atravesaban aquel corredor como si dejaran atrás no solo una ceremonia, sino una vida entera. Cada paso era una despedida al miedo, a las mentiras y a los secretos que casi los destruyen. Los invitados se pusieron de pie, aplaudiendo con fuerza, pero no era el aplauso automático de cortesía que acompaña a cualquier boda elegante. No, era un aplauso diferente, nacido de la emoción genuina de haber presenciado no solo una unión, sino una transformación. La historia de Alejandro y Valentina ya no era solo un escándalo para las revistas de sociedad. Era una prueba viviente de que el amor verdadero resiste incluso las verdades más incómodas. Valentina, con el vestido ondeando a cada paso, sonreía con una mezcla de orgullo y ternura. Su mano apretaba la de Alejandro con firmeza, como si le recordara que ese vínculo no era una ilusión, sino una elección consciente, hecha a pesar de todo. Alejandro, por su parte, mantenía los ojos brillantes, entre aliviado y emocionado. Durante toda su vida había creído que el amor verdadero era un lujo que los hombres como él no podían permitirse. Creció aprendiendo que el poder, el dinero y la imagen valían más que cualquier sentimiento. Pero ahora, de la mano de Valentina, entendía que había encontrado algo que ni su apellido ni su fortuna podían comprar. Cuando llegaron a la puerta principal, Valentina giró ligeramente la cabeza y vio a Daniel, su hermano, su sombra, su deuda pendiente. Estaba de pie junto a uno de los bancos, con las manos metidas en los bolsillos y una media sonrisa torcida. No aplaudía, pero tampoco se marchaba. Su presencia era un recordatorio de que esa historia no terminaba allí. Alejandro tendría que aprender, día a día, a ser hermano, y Daniel tendría que decidir si estaba listo para perdonar de verdad. Sin dudar, Valentina soltó una mano de Alejandro y se acercó a Daniel. Los invitados contuvieron la respiración. Nadie entendía qué hacía la novia, acercándose al hombre que había irrumpido en su boda horas antes. Pero Valentina no tenía dudas. Extendió su mano y, ante el asombro de todos, lo invitó a caminar junto a ellos hacia la salida. Daniel titubeó. No estaba preparado para ese gesto. Pasó años convencido de que Alejandro había elegido el olvido, pero ahora veía a Valentina, esa mujer fuerte que su hermano había tenido la suerte de encontrar, ofreciéndole un lugar en esa nueva historia que estaban comenzando. Sin palabras, aceptó la mano de su cuñada y caminó junto a ellos hacia la luz de la tarde. La prensa, que había esperado ansiosa en la puerta, capturó el momento con flashes y cámaras temblorosas. Aquella imagen se convertiría en leyenda. Los tres saliendo juntos de la iglesia, la novia radiante, el novio emocionado y el hermano perdido recuperando su lugar. El beso, ese primer beso como marido y mujer, fue espontáneo, bajo el cielo abierto, entre los aplausos de los invitados y el susurro del viento. No fue un beso de cuento de hadas, fue un beso real, de esos que nacen después de sobrevivir a una tormenta. El salón de la recepción resplandecía con una belleza clásica, adornado con lámparas de cristal que proyectaban reflejos dorados sobre los muros de piedra antigua.
Mesas impecablemente dispuestas, flores blancas y lilas combinadas en centros elegantes, y una pista de baile que parecía esperar ansiosa el primer vals de los recién casados. Pero lo que hacía especial ese salón no era la decoración, sino la atmósfera. Una mezcla de alivio, alegría y emoción contenida que solo puede sentirse después de haber cruzado el infierno y salir de él tomado de la mano de la persona que amas. Valentina y Alejandro entraron juntos, y los aplausos volvieron a llenar el aire. Esta vez no había murmullos incómodos ni miradas de curiosidad morbosa. Ahora, lo que se respiraba era un respeto sincero, como si cada invitado entendiera que no estaban ante una boda común, sino ante un acto de valentía emocional. Daniel, sentado en una mesa cercana, observaba a los novios con una mezcla de nostalgia y resignación. Durante años había alimentado una versión distorsionada de su hermano, imaginándolo como un hombre egoísta que lo había abandonado por cobardía. Y aunque parte de ese abandono era real, la verdad era mucho más compleja. Daniel ya no veía a Alejandro como el heredero frío de un apellido maldito, sino como un hombre que, al igual que él, pasó demasiado tiempo huyendo de su propia historia. Valentina, radiante, giró entre los invitados, abrazando a familiares y amigos, dejando que su sonrisa calmara cualquier rastro de incertidumbre que pudiera quedar flotando en el aire. Sabía que su boda no sería recordada por la perfección de los arreglos florales, ni por la exquisitez del banquete. Sería recordada por su fuerza, por su capacidad de elegir el amor real, con todos sus defectos, sobre la ilusión de un matrimonio impecable pero vacío. Cuando llegó el momento del primer baile, la orquesta comenzó a tocar una melodía suave, de esas que acarician el alma. Alejandro extendió la mano hacia Valentina, y ella aceptó sin dudar. Bailaron como si estuvieran solos, como si cada giro y cada paso fuera un pacto silencioso de seguir eligiéndose cada día, sin máscaras ni mentiras. Los invitados los observaban, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas cómplices. Doña Rosario, la madrina, se secaba discretamente una lágrima, recordando las veces que le advirtió a Valentina que el amor verdadero nunca es fácil, pero siempre vale la pena. En medio de la pista, Alejandro acercó los labios al oído de Valentina y le susurró algo que nadie más pudo escuchar. Lo que dijo no importaba tanto como el brillo en los ojos de Valentina, que volvió a mirarlo como lo hizo aquella primera vez en la galería de arte. No era la mirada de una mujer que encuentra a un hombre perfecto, sino la de una mujer que encuentra a su compañero imperfecto y decide quedarse a su lado. La fiesta avanzó entre risas, brindis y recuerdos compartidos. Daniel, tímido al principio, terminó aceptando una copa de champán ofrecida por Valentina. Ella, con ese calor humano que la caracterizaba, le tomó la mano al brindar, haciéndolo sentir, quizás por primera vez, que no estaba solo. Cuando la noche terminó y los novios se marcharon bajo una lluvia de pétalos, Alejandro se giró por última vez para buscar a Daniel entre la multitud. Lo encontró, y sin palabras, ambos se dedicaron un gesto breve, apenas un asentimiento de cabeza. Pero en ese gesto había un acuerdo implícito, el de dos hermanos que, aunque heridos, habían comenzado a reconstruir un puente. Valentina y Alejandro se alejaron en un auto clásico, con las luces de la ciudad reflejándose en las ventanas. No sabían qué pruebas les traería el futuro, pero sabían que la verdad ya no era un enemigo. Ahora, la verdad era la base sobre la que construirían todo. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y dale like al video. Si tienes un minuto, deja un comentario con tu opinión. Nos vemos en la próxima historia.